Continuamos con el programa y arrancamos la ponencia de Ricardo Martínez Rico, presidente ejecutivo de Equipo Económico. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí, por poner encima de la mesa esas inquietudes que tenemos en la pequeña y mediana empresa, y en este caso relacionado con la deuda comercial de las administraciones públicas. Estamos convencidos, y seguro que bien Ricardo nos dará la razón, que ojalá esa cantidad de deuda que tienen las administraciones públicas se inyectara en la economía, en la empresa, el panorama cambiaría. Así que, Ricardo, reitero el agradecimiento de la pequeña y mediana empresa española de estar con nosotros y todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la iniciativa y primero por la invitación y, por supuesto, por la iniciativa. En un momento que todos entendemos de una extraordinaria dificultad, por lo tanto, también una gran oportunidad para hacer un buen recordatorio de la situación de la pequeña y mediana empresa y de los distintos instrumentos posibles que debieran articularse desde la Administración del Estado y desde el Gobierno. Y magnífica iniciativa, por tanto, de CEPIME, el hacer una presentación de estos instrumentos y lanzar y proyectar que son iniciativas posibles que debieran de ponerse en marcha, debieran reforzarse y, por lo tanto, ser de gran utilidad para la pequeña y mediana empresa. Me corresponde a mí, en este conjunto de iniciativas, hablar de la deuda comercial de las administraciones territoriales con la pequeña y mediana empresa, entendiendo que en el conjunto de actividad que desarrolla la pequeña y mediana empresa, la administración, el conjunto de las administraciones, la administración del Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, son clientes importantes en muchas ocasiones de estas empresas y también en muchos momentos del tiempo tardan en pagar más de lo debido. Entonces, en un contexto como este, de dificultad de generación de negocios, de dificultad extraordinaria, de escasa capacidad de muchos sectores de generar renta, de situación de liquidez difícil, en ocasiones lindando ya con el problema de, si ya no estamos hablando tanto del problema de liquidez como de solvencia, este tipo de iniciativas tienen y pueden tener un protagonismo extraordinario. Voy a apoyarme para la presentación en una transparencia, voy a utilizar, me parece que son 10 gráficos con series largas de tiempo en donde se analizan las variables económicas que voy a querer compartir con todos ustedes para poner de manifiesto precisamente el porqué de esta iniciativa. Voy a ver si soy capaz de manejar las transparencias. Vemos si me puede ayudar alguien, por favor. No sé si funciona o me ayudan pasando las transparencias. No, estoy dándole, pero no pasa. Perdón. Este de aquí para adelante y este para atrás. Perfecto. Gracias. Primera idea. El contexto de situación económica. Las transparencias, como decía, son sencillas y son gráficos con series temporales muy largas para poner de manifiesto el contexto actual de extraordinaria dificultad en el que nos encontramos para así poder justificar este tipo de iniciativa. Evidentemente, en el gráfico vemos que la crisis de 2020, concentrada en un único año, es una crisis, son unos números, es un desplome del Producto Interior Bruto que no tiene antecedentes. Estamos hablando de una caída del PIB en torno al 11, por encima del 11%, estamos estimando en torno al 11,5%, concentrada en un año. Un 11% de caída del PIB es una caída mayor que el acumulado de los 5 años de la gran recesión que todos recordamos todavía. Es decir, la crisis de 2008-2013, el acumulado de caída del PIB, pues en esta ocasión el impacto sobre el Producto Interior Bruto está siendo mucho mayor. Está siendo un impacto diferenciado por países, está siendo un impacto diferenciado por sectores. Hay países del mundo que no se han visto con una reducción de crecimiento tan importante. España sí. España está entre los países desarrollados con una mayor reducción
del crecimiento que, a nuestro juicio, no está siendo todavía evidente del todo por las iniciativas de política fiscal y de política monetaria que se han articulado en esta ocasión y de gran impacto sobre los sectores económicos. Estamos hablando fundamentalmente de los ERTEs, estamos hablando fundamentalmente del gasto público, de las transferencias de liquidez, de la financiación garantizada, de la compra de bonos, etcétera. Pero, lógicamente, el impacto de una crisis de esta magnitud sobre las cuentas públicas, sobre el origen de ingresos y gastos del sector público, que es quien nos va a tener que pagar nuestras facturas, es un impacto muy elevado. Nuevamente en una serie temporal muy larga, vemos cómo en la evolución de gasto sobre PIB y de ingreso sobre PIB se está abriendo una brecha que va a suponer ese déficit público para el cierre del año 2020 por encima del 11%. Este déficit es equivalente en su magnitud al déficit que quizá muchos de ustedes recuerden de la crisis pasada en los años 2009, 2010 y 2011. Y seguro que también recuerdan que en esos años se dejó de pagar una parte muy importante de la deuda comercial. Ese déficit, esa falta de ingresos, esa caída de ingresos, esa utilización intensa de gasto, en esta ocasión financiada fundamentalmente por el Banco Central Europeo, impidió en el año 2010, 11, 12 la generación de liquidez suficiente para hacer frente al pago de las facturas. En el pago de facturas debidas a todo el conjunto de empresas, pequeñas y medianas empresas que ustedes protagonizan, también grandes empresas, también autónomos, que componían un porcentaje muy importante de la deuda pendiente de pago por parte del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. Si estamos estimando que en este contexto se abre un déficit de en torno al 11,5%, o se ha abierto en el año 2020, que puede continuar en el año 2021 y 2022, como señalan las proyecciones de las gráficas, es muy presumible que volvamos a encontrarnos con dificultades extraordinarias para hacer frente al pago de las facturas. Este déficit se traslada al componente deuda, por supuesto, y verán en este gráfico siguiente que hemos tratado de dibujar la evolución de la deuda pública y las previsiones de deuda pública por parte del conjunto de las administraciones públicas para los próximos años. Pensamos que el endeudamiento público al final de 2020 habrá estado cercano al 120%, y es muy posible que este endeudamiento continúe. En el año 2011-2012, cuando entre finales del 11 y del 12 llegamos al máximo de deuda comercial impagada por las administraciones públicas, estábamos en un entorno del 100% de deuda pública. No llegaba en ese momento al 100% de deuda pública. Y la falta de liquidez demostró la incapacidad del sector público, junto a las dificultades también del sistema financiero. Yo creo que ese es un elemento muy relevante todavía de diferencia entre la crisis pasada y la crisis actual. La crisis pasada, el sistema financiero no trasladaba la liquidez del Banco Central a las empresas. De momento, el sistema financiero en esta crisis está aguantando con bases muy sólidas y está apoyando la liquidez. Pero es una diferencia muy relevante que debe mantenerse así para poder continuar trasladando liquidez al tejido empresarial. Más importante o tan importante como el sistema financiero es que el Banco Central Europeo siga comprando deuda. Si el Estado, si el conjunto de las administraciones públicas, las comunidades autónomas, Valencia entre ellas, salen al mercado, captan recursos, son capaces de financiar esta deuda y, por lo tanto, trasladar esos recursos financieros al conjunto de las pequeñas y medianas empresas. Ese es el funcionamiento, ese debiera ser el funcionamiento lógico. Si estamos en un momento en el que el Banco Central Europeo está permitiendo liquidez ilimitada para los países del euro,
que estamos viendo que las subastas de deuda de las administraciones públicas se están colocando adecuadamente en los mercados, que vemos hace unos días que se colocó con una sobredemanda del 6 o de 6 veces o de 8 veces, me parece recordar, se colocó con una sobredemanda la deuda a 50 años. Pues es el momento de emitir esta deuda. Existe mucho consenso, además, entre todas las instituciones, que es el momento de diseñar y de ejecutar este tipo de políticas económicas. Es necesario emitir esta deuda, que la compre el Banco Central Europeo y, por lo tanto, se traslade esta generación de caja por parte de las administraciones públicas y se pueda trasladar al tejido empresarial. ¿Cómo? Pagando a tiempo las facturas debidas a sus proveedores. Existe una correlación, y es que existe una correlación muy directa entre déficit público, endeudamiento público y tardanza, tiempo estimado de pago por parte de las administraciones públicas al tejido empresarial. En este gráfico hemos querido, de hecho, sistematizarlo con los últimos datos disponibles desde 1995. Hemos reflejado cómo trimestre a trimestre las dificultades de déficit, el crecimiento del endeudamiento público generan también y se trasladan automáticamente al tejido empresarial. Eso es lo que ocurrió en el año 2010, ocurrió en el año 2011, en momentos en donde el sistema financiero no trasladaba la liquidez existente al sistema empresarial, al conjunto empresarial. Eso que fue una experiencia fallida en 2010 y 2011 es lo que estamos proponiendo que se revitalice con inyecciones adicionales de liquidez, dado que existe esta colocación de deuda en los mercados internacionales, que se revitalice esta inyección de liquidez, esta captación de liquidez por parte del Tesoro Público para ser trasladada al conjunto del Estado, a las administraciones autonómicas y a las administraciones locales, para que paguen a tiempo sus deudas debidas. Estábamos viendo la correlación, pasamos a la transparencia, donde reflejo los datos de cuál es la deuda debida en estos momentos por el conjunto de las administraciones públicas al sector privado, al conjunto de empresas. Estos datos son consolidados, quiere decir que no se refleja la deuda entre administraciones públicas, entre comunidades autónomas y Estado, o comunidades autónomas con corporaciones locales, sino de todo el conjunto de las administraciones públicas con el sector público. Como vemos, el máximo de la deuda comercial del conjunto de las administraciones públicas alcanzó un 8,6% a finales, decía que entre el último trimestre de 2011 y primer trimestre de 2012 se acumularon un conjunto de deudas comerciales por parte de las administraciones públicas que suponían el 8,6% del Producto Interior Bruto. Eso es equivalente aproximadamente a eso era equivalente en ese momento a aproximadamente 95.000 millones de euros que debían las administraciones públicas al conjunto de las empresas españolas. Estos datos aquí reflejados son datos del Banco de España. Son datos en donde se refleja las obligaciones pendientes de pago de la economía en su conjunto y, por lo tanto, para entendernos, de todas las administraciones con las empresas, con el conjunto de empresas. Estos datos, el último dato disponible es hasta el tercer trimestre de 2020. Como vemos, la deuda comercial alcanzó su máximo en 2011-2012. Desde entonces siguió una senda de evolución positiva hasta el dato actual, en donde nos situamos en un 6,1% de deuda comercial pendiente de pago por las administraciones públicas. Estos son nada menos que 69, a cierre del tercer trimestre de 2020, son 69.000 millones de euros que deben las administraciones públicas a sus proveedores. La línea a trazos se desglosa luego en el conjunto de administraciones y vemos que ese pico del 8,6 se concentraba en 2011-2012 en comunidades autónomas y corporaciones locales, que aumentaron de forma muy relevante su endeudamiento
con el sector privado. Fue el momento de fuertes dificultades de las administraciones públicas, no eran capaces de financiarse en los mercados. Recordarán que hablábamos de una prima de riesgo que estaba en 600, por encima de los 600 puntos básicos. Las administraciones no se financiaban, no captaban fondos, el sistema financiero no nos financiaba ni a las empresas ni a las administraciones, y la mejor forma que encontraron las administraciones, una gran idea, como comprenderán ustedes, la mejor forma que encontraron las administraciones es dejar de pagar a sus proveedores. Eso que se ha ido corrigiendo con el tiempo, insisto, ahora mismo acumula una deuda de 69.000 millones de euros. ¿Cuál fue la forma de resolverlo en 2011-2012? Que creo que es por donde debieran intensificarse los esfuerzos ahora, precisamente para seguir reduciendo esta cifra. La forma de resolverse fue diseñar un mecanismo, que muchos de ustedes se acordarán, nosotros nos acordamos, por la deuda que teníamos también pendiente, todas las empresas se acuerdan de su deuda pendiente con las administraciones públicas, se acordarán probablemente del plan de pago a proveedores que se puso en marcha en 2012 y que consistió, de modo muy resumido, es que el Estado se financió en los mercados, captó fondos con las garantías y los colaterales que le fueron exigidos por los mercados, captó fondos, esos fondos fueron fondos financieros y fondo de liquidez autonómico, trasladó esos fondos a comunidades autónomas y corporaciones locales, que eran los máximos deudores, y con esos fondos, comunidades autónomas y corporaciones locales pudieron trasladar el dinero para pagar las facturas debidas a los proveedores. Fíjense la cifra acumulada desde entonces, que es la cifra que refleja el cuadro que pongo, que están viendo las pantallas, la cifra acumulada de financiación suministrada por el Estado en estos años desde 2012 alcanza los 299.000, casi 300.000 millones de euros. De ellos, en el periodo 2012-2014, 65.000 millones de euros fueron dirigidos a pagar a los proveedores. El Fondo de Liquidez Autonómico se ocupó en parte de esto y se ocupó también en parte de financiar la deuda de las comunidades autónomas. ¿Cómo se financia Valencia? ¿Cómo se financia Cataluña? ¿Cómo se financia Murcia? Con el Fondo de Liquidez Autonómica. Y acudiendo a ese fondo, captan los recursos para muchas de estas comunidades autónomas que todavía no tienen acceso al mercado, captar recursos y hacer frente a sus obligaciones. Nosotros lo que estamos diciendo, el motivo de esta iniciativa es seguir captando estos recursos, seguir el Estado, dado que las emisiones del Tesoro están siendo exitosas y está habiendo éxito en la colocación de estos recursos por la implicación del Banco Central Europeo, seguir captando los recursos necesarios para que el conjunto de administraciones públicas anticipen aún más la deuda debida. Hemos visto en el gráfico anterior que ha bajado el endeudamiento con respecto a los proveedores de bienes y servicios privados, pero restan todavía 69.000 millones de euros que están pagándose con retraso. Una transparencia muy rápida para demostrar por comunidades autónomas, las comunidades autónomas en donde ustedes trabajan o en donde están ustedes operativos, cómo está evolucionando el endeudamiento de todas ellas y cómo también una parte muy relevante de esta deuda de las comunidades autónomas tiene ahora en estos tiempos, derivado de estos fondos, tiene por acreedor al Estado. Es decir, es el Estado el que suministra los fondos para muchas de las comunidades autónomas que todavía no tienen acceso a los mercados, es el Estado el que suministra los fondos para que las comunidades autónomas hagan frente a sus gastos corrientes, a sus gastos de inversión y al pago de sus facturas debidas. Fruto de la iniciativa de pago a proveedores de 2012 y de la inyección de fondos que se trasladó a comunidades autónomas y corporaciones locales, esa inyección de fondos vino ligada a un término que ahora se está utilizando mucho, que es la llamada condicionalidad. Claro, si el Estado capta fondos en los mercados, se endeuda en los mercados y traslada estos fondos a comunidades autónomas y corporaciones locales para que hagan frente a sus deudas, el Estado empezó a pedir también a ellas, como probablemente haga la Unión Europea con
el Estado español con las administraciones españolas de cara a los fondos prestados, el Estado pidió también a las comunidades autónomas e introdujo una serie de obligaciones que, a mi juicio, en estos momentos y para seguir la situación financiera de proveedores a las administraciones públicas y de las propias administraciones públicas, es de extraordinaria utilidad. Y me estoy refiriendo al periodo medio de pago. El periodo medio de pago es el indicador de cuánto está tardando en media el conjunto de las administraciones públicas de hacer frente a sus deudas, frente a los proveedores de bienes y servicios. Hemos dicho que en torno al 6% del PIB se debe. Hemos dicho que eso supone aproximadamente unos 69.000 millones de euros. Esos 69.000 millones, ¿por qué se deben? ¿Qué administraciones están retrasando? ¿Cuáles están siendo más lentas en el pago a sus proveedores? Pues este gráfico, en donde los números de todos estos años pasados están muy diluidos por la concentración de un gráfico en una única transparencia, en este gráfico reflejamos los días de periodo medio de pago medio del conjunto de las administraciones públicas con sus proveedores. La cifra ha mejorado, hay que decir, verán que los colores son rojo intenso y verde. Rojo intenso era cuando los números eran muy elevados, cuando los pagos se estaban retrasando a 90, 100, 120 días, y la evolución de rojo hacia verde o hacia amarillo más fuerte o más claro significa una evolución positiva de esos pagos de las administraciones públicas, pero en donde todavía existen diferencias importantes. A mi juicio, de dos tipos. Seguridad Social y Administración Central, Seguridad Social y Administración del Estado están pagando más o menos en tiempo. En tiempo medio, la Seguridad Social 11 días y el Estado 24 días. Las comunidades autónomas han mejorado sensiblemente su pago. Fíjense ustedes que el año pasado el Estado les trasladó 16.000 millones de euros extra de financiación, aparte de la cifra del Fondo de Liquidez Autonómico que les dibujaba. Las comunidades autónomas están tardando 32 días en pagar, en periodo medio de pago, pero con una dispersión muy grande, con comunidades autónomas que, como verán ustedes, al final de la tabla están ordenadas, tardan todavía entre 34, más de 30 días, la legislación establece 30 días de pago máximo, pues más de 30 días, incluso hasta 45 días se están retrasando en el pago. Y, muy llamativo, cuando parece que las administraciones locales, los ayuntamientos, están en general más saneados, cumplen mejor con sus cifras de déficit, resulta que son los que más están tardando en pagar a sus proveedores. Aquí creo que es donde debe de hacerse también mucho hincapié en que los ayuntamientos sean muy conscientes de que en media, estas son cifras medias, por supuesto, en media se están retrasando. Estas cifras deben de estar publicadas en cada uno de los ayuntamientos, es decir, cada uno de ustedes, proveedor de un ayuntamiento grande o pequeño específico, podría ver, y porque están obligados comunidades autónomas y ayuntamientos a publicar su periodo medio de pago, podría ver cuánto está tardando. Y es una iniciativa que, a mi juicio, en la que debe hacerse mucho hincapié para ayudar, si se están financiando bien las administraciones públicas, que sean capaces de trasladar de modo inmediato esa capacidad financiera al conjunto de empresas españolas. Y por último, para concluir, ¿y esto que decimos tiene sentido desde el punto de vista europeo? Hombre, hemos visto, y nuevamente lo reflejamos en el dato de deuda comercial, que el tramo, la línea a trazos, la línea oscura, que refleja el dato de España, que ha mejorado, cierto, con respecto a los datos de 2011 y 2012. Han mejorado sensiblemente, pero existen países que todavía están pagando mucho mejor que nosotros. Hay alguno que paga peor, eso no los hemos reflejado en la transparencia, por supuesto. Queremos fijarnos en aquellos que pagan mejor. Bélgica, Alemania, Italia, con cifras de déficit y endeudamiento peores que las españolas, y el Reino Unido están pagando en términos medios por debajo del... tienen deuda pendiente por debajo del 3,5% de su PIB. Nosotros hemos dicho que por encima del 6%. Si estuviéramos al nivel medio de los mejores pagadores europeos, eso supondría que la deuda de vida, en vez de 69.000 millones de euros, estaría en 30.000 millones de euros. Hombre, 39.000 millones de euros más de liquidez inyectada por parte de las administraciones españolas
a nuestro tejido empresarial, creo que en estos momentos y con la oportunidad de la jornada sería una inyección de liquidez extraordinaria. Concluyo ya, a mi juicio, una iniciativa pequeña, una iniciativa simple, el pagar a tiempo. El pagar a tiempo a los proveedores en unas administraciones que se están financiando, cada día lo vemos en las subastas del Tesoro, gracias a los mecanismos de política económica puestos en marcha, que se están financiando con facilidad en los mercados financieros, con tipos de interés muy bajos, como hemos visto también en la presentación anterior, que menos que se refuerce ese acceso a los mercados de las administraciones, capten los recursos y los trasladen con la debida diligencia al tejido empresarial español. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos ustedes y quedo abierto si tienen y si quieren que responda a alguna consulta o alguna intervención. Ricardo, muchísimas gracias, gracias de corazón. Creo que la exposición más clara no puede ser. Existe una baza, existe una oportunidad en ese déficit comercial que tienen las administraciones con la empresa. Hay una correlación y está comprobada entre deuda, entre déficit y el pago a la empresa. Y una vez más, queremos parecernos a nuestros socios europeos. Ya no queremos ser deuda nula, de deuda comercial con la empresa, pero si nos metemos en los umbrales, 30.000 millones, más de 30.000 millones, 39.000 millones, meterlo en la arca de las empresas sería un cambio de paradigma de la situación que tenemos. Reitero, Ricardo, muchísimas gracias a Equipo Económico por estar aquí con nosotros y hacer llegar una vez más que hay posibilidades, hay caminos para ayudar y para aprovechar el momento y ayudar a la pequeña y mediana empresa. Muchísimas gracias.